estuvimos lanzando nuestro grito de queja y de reclamo para que nuestros valores y tradiciones en Puerto Rico no sean afectados. Y lo hicimos en el culto de las 8 de la mañana y lo hicimos en el culto de las 11. E inclusive dijimos que hay una actividad que se está planificando en Puerto Rico y que ya es una realidad para el día 18 de febrero, donde evangélicos y católicos y de todas las denominaciones se están dando cita para ir al Capitolio a expresar públicamente allí el interés que el mundo cristiano puertorriqueño tiene para que los valores y las tradiciones familiares se preserven y no se destruyan. Y a mí me parece que eso es bueno. Y a mí me parece que eso es necesario. Porque en alguna medida la iglesia necesita crear sentidos de conciencia, porque la iglesia es una voz profética y las voces proféticas lo que hacen es crear conciencia. ¿Por qué es importante? Pues mire, es importante porque estamos convencidos de que gran parte del caos que nos afecta a nosotros como pueblo es la pérdida de los valores y de las tradiciones que nos hacían particularmente herederos de una cultura de más de 500 años. Y yo creo que una cultura de más de 500 años que nos ha ido legando valores y nos ha ido legando virtudes. Oiga, si yo tuviera en casa unos muebles de 500 años, yo no permitiría ni que se sentaran en ellos. No, mira, ni me los toque. Si yo tuviera un reloj de 500 años, yo creo que yo no se lo enseñaría a mucha gente, porque no, ese reloj, muchacho, eso tiene 500 años, no lo puedo enseñar. Si frente a mi casa hubiera un árbol que tuviera 500 años de historia, yo estoy seguro que la UNESCO vendría corriendo para decirme, mira, ese árbol hay que casi sacralizarlo, no se puede tocar, no se le puede desprender ni siquiera una hoja. Si la casa donde usted vive tuviera 500 años, yo le aseguro que ya hubieran ido a su casa un montón de individuos en el gobierno para decirle las reglas de cómo usted vivir y de cómo usted mantener esa casa de 500 años. Porque en una casa de 500 años, óigame, usted no puede poner una ventana donde quiera y una puerta donde quiera y usted no puede hacer el arreglo que usted quiera. Eso tiene que ser de acuerdo a las especificaciones de la antigüedad. Pues mire, la familia puertorriqueña tiene valores y tradiciones de más de 500 años. Y aquí hay una gente que quiere tirar por la borda lo que ha costado legados de años, de decenas, de centenas de años. Óigame, y a mí me parece que si alguna conciencia la iglesia debe tener, es la conciencia de preservar aquello que ha servido de bien y que ha sido de bendición. Mire lo que nos dice el apóstol San Pablo: todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto debemos pensar. Ahora, por el otro lado, yo creo que llegar al Capitolio y yo pararme allí con una pancarta que diga yo defiendo los valores de la familia, y agarrar todo el sol del día, y después que yo termine diciendo allí con una pancarta que yo defiendo los valores de la familia, si yo no trabajo con los valores y con las tradiciones familiares que tanto bien le han hecho a nuestra tierra, en mi casa, en mi comunidad, en mi familia, con mis hijos, con mis nietos, yo lo único que fui allí fue a vocear. Yo necesito empezar entonces a identificar aquellas cosas que, óigame, déjeme decirle algo con toda honradez, Puerto Rico tal vez ha ganado mucho, desde luego, ya no hay que lavar en el río, ya no hay que cortar leña, ya no hay que ir montado a caballo. De hecho,
esa encrucijada de Guaynabo y Caguas, que le llaman la muda de Caguas. No le llaman la muda porque allí había alguien que no hablaba, no. Le llaman la muda porque allí era donde había el intercambio de caballos para continuar los viajes. O sea, ya allí usted pasa por allí ahorita y allí no hay ni una yegua, ni un caballo. Probablemente se encuentre con un Porsche, probablemente se encuentre con un Ferrari. Pero ¿sabe? Todas esas cosas que han venido a ser maravillosas para nuestra vida y para nuestro sistema de comunicación, óigame, las hemos sacrificado dolorosamente con la pérdida de valores y de tradiciones que a nosotros nos dignificaban. Y yo creo que a la luz de lo que el apóstol San Pablo presenta, que aquí no hay nada que tiene que ver con teología, que aquí no hay nada que tiene que ver, lo que tiene que ver esto es con vida práctica, porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve un gran teólogo si no puede practicar lo que la teología enseña? ¿De qué sirve un conocedor de las Escrituras si no puede poner en ejecución el amor, la gracia y la misericordia de Jesucristo? Pues mire, hay cosas que nosotros las hemos perdido y a la luz del consejo del apóstol San Pablo, nosotros necesitamos pensar en ello. Como por ejemplo, pedir la bendición. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos días cuando uno llegaba a la casa del abuelo, a la casa de la abuela, del tío, de la tía, del padrino y de la madrina y de todos los familiares? Y tan pronto uno llegaba, el padre miraba a uno y uno de inmediato decía bendición. ¿Se acuerda de eso? Y tan pronto usted pedía la bendición, la respuesta a esa solicitud de bendición no se hacía esperar. Lo próximo que le decía a usted el papá o la mamá, el padrino o la madrina, era Dios te bendiga. En algunas tradiciones más religiosas decía y la Virgen te favorezca. ¿Verdad? Ahora, fíjese qué dato interesante. Usted tal vez dirá, ¿y eso aporta en algo? Aporta en mucho. En todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. En esto tenemos que pensar. ¿Y qué aportaba eso de que un niño le pidiera la bendición a alguien y ese alguien le respondiera con un Dios te bendiga? Pues mire, aportaba en un sentido pedagógico a la psiquis de ese niño, porque el mensaje que se le dejaba claro en la mente y en el corazón del niño era que aprendiera a reconocer la gracia de Dios a nuestro favor. Era enseñarle que la bendición no venía de papá ni venía de mamá. La bendición venía ¿de quién? De Dios. Y cuando a ese niño se le enseñaba con esa expresión simple, que Dios te bendiga, óigame, ese adulto lo que hacía era sembrar en el corazón del niño una bendita esperanza de que toda bendición proviene de Dios. Y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjense. No solamente perdimos la bendición, perdimos el sí o el no. Yo se los voy a acordar a algunos de ustedes. La tradición en Puerto Rico era que cuando un muchacho estaba enamorado de una muchacha, tenía oportunidad para pedirle el sí 3 veces. Ya fuera personalmente o por carta. Si la primera vez le decía que no, todavía le quedaban 2. Si la segunda vez le decía que no, ¿se acuerda aquella expresión? La tercera es que la vencida. Y si a la tercera vez le decía que no, tenía que ser un morón si seguía pidiendo. Es un poco. Si seguía pidiendo así, porque ya en la tercera le habían dicho que no, y no 3 veces era sinónimo de no nunca. Pero ¿sabe lo que era eso?
Eso le permitía, era parte del proceso de la educación social, donde se le exigía al varón a ser cortés, a ser respetuoso y a poner la decisión en la dama para que ella fuera la que determinara si deseaba una relación o no la deseaba. Hoy en día hemos sacrificado eso, simplemente con expresiones que a veces uno le escucha de los jóvenes en sus canciones y en sus expresiones, que denigran la vida de la mujer.